La antigua Sumeria en el sur de Mesopotamia a menudo se cita como la civilización más antigua, incluso la primera civilización. Sería justo decir que existe un elemento de redescubrimiento de una tecnología perdida. Creo que sería justo decir que en lo profundo del corazón de la selva amazónica, un equipo de arqueólogos ha hecho un descubrimiento que desafía toda la historia conocida y provoca escalofríos incluso a los científicos más experimentados, escondido bajo siglos de denso follaje y olvidado por el tiempo. Preferiría proponer, y lo he propuesto, que lo que estamos viendo es evidencia de algún tipo de transferencia de tecnología, que personas que llegaron a esa área con otros conocimientos es algo que no se parece a ningún otro. Se dice que es el lugar de descanso del último rey Anunnaki, una figura envuelta en mitos y leyendas. Pero esta no es una tumba cualquiera. El Anunnaki era un término de los dioses utilizado por los antiguos sumerios, pero en su forma original simplemente significaba la gente del cielo, y los secretos que guarda son tan aterradores. ¿Quiénes eran los Anunnaki y por qué aquellos que descubrieron este antiguo secreto ahora están presa de una sensación de pavor? Bienvenidos a Lo Nunca Contado. Únase a nosotros en esta cautivadora aventura mientras nos adentramos en el descubrimiento científico del último rey Anunnaki dentro de una tumba. ¿Y por qué tienen miedo? La epopeya del legendario rey de Uruk. Las leyendas del rey Gilgamesh, gobernante de la antigua ciudad de Uruk, nos transportan aproximadamente al año 2700, al corazón de Mesopotamia. Este período es conocido por los estudiosos como el período dinástico temprano, porque Gilgamesh no era solo un rey, sino también una figura central en mitos y cuentos épicos. Su reino, Uruk, era una espléndida ciudad-estado, ubicada a lo largo del río Éufrates, en lo que hoy es Irak. Esta región, rica en historia, todavía guarda muchos secretos por descubrir por los arqueólogos. Uruk era una metrópolis bulliciosa con animados mercados, magníficos templos y la formidable muralla de Uruk, que la leyenda atribuye al propio Gilgamesh. Este muro, adornado con intrincados diseños geométricos, simboliza el inmenso esfuerzo e intención detrás de su construcción. Uruk era más que una simple ciudad. Fue un faro de cultura, economía e innovación. Logró muchas novedades en la civilización humana, incluido el desarrollo de la escritura en forma de kunai. Bajo el gobierno de Gilgamesh, Uruk prosperó y se convirtió en un centro de devoción religiosa y progreso tecnológico. Gilgamesh era visto no solo como un rey mortal, sino también como una figura divina que aseguraba la prosperidad y el bienestar de su pueblo. Supervisó el gobierno de la ciudad, las ceremonias religiosas y las campañas militares, solidificando la prominencia de Uruk en la historia antigua. Sin embargo, separar al hombre de la leyenda sigue siendo un misterio. La evidencia arqueológica, como la lista de reyes sumerios y las inscripciones que llevan su nombre, sugieren que Gilgamesh fue efectivamente una figura histórica. Sin embargo, la escasez de registros detallados lo envuelve en un misterio, lo que dificulta distinguir los hechos históricos de los mitos. A pesar de estos desafíos, la evidencia que tenemos sirve como un vínculo valioso entre la leyenda y la realidad histórica, lo que indica que Gilgamesh podría haber sido más que un simple personaje de cuentos épicos. El viaje hacia la historia de Gilgamesh comenzó en el siglo XIX, cuando los arqueólogos desenterraron fragmentos de su epopeya de las ruinas de la biblioteca de Nínive. Recomponer estas antiguas tablillas de arcilla fue como armar un rompecabezas. Cada pieza revelaba más de la conmovedora narrativa de la epopeya. Si bien algunas partes de la historia permanecen perdidas en el tiempo, lo que se ha recuperado es un símbolo de la creatividad y la resiliencia humanas. Gilgamesh no era un gobernante cualquiera, era algo extraordinario, una mezcla de poder divino y esencia humana. Su fuerza y valentía superaron a la de la gente normal e incluso a la de los héroes legendarios. Sus audaces hazañas, como su batalla contra Humbaba, el guardián del bosque en el bosque de cedros, demostraron su coraje y su deseo de fama. La epopeya de Gilgamesh no es solo una historia de aventuras, profundiza en temas humanos universales como la búsqueda de la gloria, el anhelo de la vida eterna y el poder de la amistad. A lo largo de su viaje, Gilgamesh se encuentra con dioses inmortales, revelando la compleja relación entre la humanidad y la divinidad en la antigua cultura mesopotámica. Su encuentro con Utnapishtim, similar al de Noé en otros cuentos, revela la autoridad de los dioses sobre el destino humano. Como se ve en la historia del Gran Diluvio, esta reunión no se trata solo de supervivencia, es un momento crucial para Gilgamesh que muestra cómo los dioses controlan la posibilidad de la inmortalidad y el curso de la humanidad. Las aventuras de Gilgamesh ofrecen una visión profunda de cómo veían el universo los antiguos mesopotámicos. Enkidu, su leal compañero, fue creado especialmente por una diosa para equilibrar la naturaleza impulsiva de Gilgamesh
Gilgamesh, destacando la intervención divina en los asuntos humanos, los mitos antiguos y los misterios cósmicos. En el cautivador mundo de la antigua Mesopotamia, nos encontramos con los Anunnaki, deidades centrales de la mitología sumeria y acadia. Según estos cuentos, los Anunnaki eran extraterrestres avanzados de un planeta distante llamado Nibiru. En la mitología sumeria y babilónica, el nombre Nibiru tiene un profundo significado. No es simplemente una palabra, encapsula la extraña esencia de las estrellas y sirve como puente hacia las creencias divinas y la sabiduría celestial de las antiguas civilizaciones mesopotámicas. Al reflexionar sobre la cultura sumeria, nos encontramos contemplando un mundo donde el conocimiento se redescubre y se reinventa. Sin embargo, a pesar de nuestros avances modernos, existe la humilde comprensión de que es posible que no estemos tan alejados de nuestros antiguos predecesores como nos gustaría creer. En el corazón de la leyenda de Nibiru se encuentra su asociación con el dios Marduk, una deidad central en la teología babilónica. Marduk encarna una convergencia de poder, divinidad y orden cósmico, enfatizando la profunda importancia de Nibiru en las narrativas religiosas y su papel en los antiguos sistemas astronómicos y calendáricos. Los babilonios creían que Nibiru era muy importante en el cielo. Lo veían como el punto más alto del cielo durante el verano, marcando un momento especial llamado solsticio de verano. Esto no fue solo al azar, era una gran parte de cómo planeaban sus calendarios, afectando cuándo plantaban cultivos y tenían eventos religiosos. Para los astrónomos antiguos, era primordial rastrear el camino celestial de Nibiru y su alineación con constelaciones específicas. Sus meticulosas observaciones de Nibiru guiaron la planificación agrícola, facilitaron la programación de los rituales religiosos y proporcionaron ideas para interpretar los presagios celestiales en todas las civilizaciones. El mito de Nibiru encuentra paralelos en la tradición griega, particularmente con la estrella Faetón. Se creía que Faetón, la figura radiante asociada con el dios Sol Helios, dirigía el carro del sol a través de los cielos. Al igual que la importancia de Nibiru para los mesopotámicos, el mito del Pitón subraya la profunda influencia que tuvieron los cuerpos celestes en la configuración de las percepciones antiguas del tiempo y el espacio. Ambas narrativas reflejan la fascinación duradera de la humanidad por el cosmos y su profundo impacto en la existencia terrenal. En 1976, el reconocido autor Zecharia Sitchin publicó El 12º planeta, un libro que provocó una ola de fascinación y debate. Sitchin combinó cuentos antiguos, astronomía y la idea de los extraterrestres en una historia que es a la vez cautivadora y polémica. Introdujo el concepto de Nibiru, un planeta misterioso con una órbita extraña que oscila mucho más allá de Neptuno cada 3.600 años. ¿Pero de dónde surgió esta extraordinaria idea? Sitchin señaló antiguos escritos sumerios que creía que describen este 12º planeta de nuestro sistema solar, contando el Sol y la Luna. Un elemento central de la teoría de Sitchin son los Anunnaki, una raza avanzada de Nibiru que, según él, visitó la Tierra hace unos 450.000 años. La idea de Sitchin de la órbita de 3.600 años de Nibiru proviene de su interpretación de las matemáticas sumerias y su idea de un gran año. Aunque la ciencia convencional no ha encontrado pruebas sólidas de la existencia de Nibiru o su impacto en la Tierra, el concepto ha capturado muchas imaginaciones. Algunos incluso conectan a Nibiru con extinciones masivas pasadas, sugiriendo que su atracción gravitacional podría haber arrojado desechos espaciales hacia la Tierra, provocando eventos cataclísmicos. El trabajo de Sitchin hace comparaciones con las teorías de Immanuel Velikovsky, particularmente con su libro Mundos en colisión. Al igual que Sitchin, Velikovsky recurrió a textos antiguos, considerando los registros de acontecimientos cósmicos catastróficos que remodelaban la historia y los mitos humanos. Sin embargo, Velikovsky se centró en eventos más cercanos a la Tierra, mientras que Sitchin amplió la historia para incluir un elemento extraterrestre con los Anunnaki y su distante planeta Nibiru. Ambas teorías, aunque no son ampliamente aceptadas por la ciencia convencional, ofrecen una visión cautivadora de la idea de que los mitos antiguos podrían contener más verdad sobre nuestro universo y nuestros orígenes de lo que normalmente pensamos. Es como mirar dos piezas de un rompecabezas. Por un lado tenemos la mitología y por el otro tenemos pistas científicas de que la Tierra fue impactada. A medida que se desarrollaba la cuenta regresiva hasta diciembre de 2012 en el calendario maya de cuenta larga, el mundo bullía de especulaciones sobre las predicciones apocalípticas, lo cual fue una total mentira, porque nadie sabe el día ni la hora. Debemos ser entendidos en los tiempos y dejar de guiarnos por estas mentiras que nos envuelven tanto que terminamos creyendo en su totalidad.
inmortalidad. En el centro del frenesí estaba Nibiru, un misterioso planeta que se cree que se dirige hacia la Tierra. Esta combinación de profecías antiguas, teorías de conspiración modernas e hipótesis astronómicas hizo que la gente de todas partes se preguntara si la humanidad se enfrentaba a una destrucción inminente. El concepto era que Nibiru, invisible para los astrónomos pero supuestamente detectado por individuos seleccionados, chocaría con la Tierra o pasaría lo suficientemente cerca como para causar caos a través de su fuerza gravitacional. La NASA, sorprendentemente interviniendo en la discusión, abordó de frente estas teorías apocalípticas. La agencia espacial afirmó enfáticamente que no había evidencia de Nibiru ni de ninguna amenaza celestial inminente. Si un planeta realmente se dirigiera hacia nosotros, habría sido detectado por numerosos observadores que exploraban los cielos, tanto profesionales como aficionados. A pesar de extensos estudios del cielo, como los realizados por el explorador de infrarrojos de campo amplio, no se había encontrado ningún rastro del mítico Nibiru. Los antiguos alienígenas de Mesopotamia. La teoría del oro Anunnaki sugiere que estos seres extraterrestres vinieron a la Tierra para extraer oro y reparar la atmósfera de su planeta. La teoría postula que necesitaban oro para proteger la atmósfera de Nibiru, un concepto respaldado por obras de arte antiguas que algunos interpretan como una representación de tecnología avanzada o de viajeros espaciales, posiblemente los Anunnaki. Estas interpretaciones sugieren una influencia global de estos seres, evidente en diversas culturas a nivel mundial. A pesar del escepticismo, la teoría del oro de los Anunnaki y las historias de Nibiru cautivan a muchos, reflejando nuestra profunda fascinación por el espacio y los misterios más allá de nuestro mundo conocido. Ya sea que se las vea como mitos antiguos o como historia especulativa, estas historias nos desafían a pensar en las vastas partes desconocidas del universo que habitamos. Los Anunnaki de los mitos sumerios siguen siendo el centro de algunas de las teorías más intrigantes sobre nuestro pasado, combinando la tradición antigua con la curiosidad moderna. Estas teorías proponen que los Anunnaki no eran simplemente dioses, sino visitantes extraterrestres que influyeron significativamente en la historia de la humanidad. Al examinar la antigua Sumeria, su sofisticada arquitectura, escritura, matemáticas y astronomía, algunos creen que estos avances repentinos pueden haberse originado más allá de la Tierra. La idea convincente es que los Anunnaki mejoraron a los humanos al integrar su propio ADN alienígena, lo que podría explicar los rápidos aumentos en la inteligencia y las capacidades humanas. Los partidarios destacan artefactos como la lista de reyes sumerios y conocimientos astronómicos avanzados como evidencia de esta influencia alienígena. Además, el arte sumerio, que a menudo representa a los Anunnaki como figuras más grandes que la vida y, a veces, como figuras no humanas, alimenta el argumento de que estos seres eran entidades reales y no meros símbolos. Hoy en día, los Anunnaki continúan inspirando libros, películas y numerosos debates, manteniendo viva la búsqueda de comprender orígenes y el desarrollo de culturas. Ya sea que se los considere seres míticos o figuras históricas, los Anunnaki abren nuevas perspectivas sobre la historia antigua. La búsqueda de rastros de su presencia nos lleva a sitios históricos que podrían contener pistas sobre sus interacciones con los primeros humanos. Destaca en particular la antigua Sumer, con sus mapas estelares y enormes templos como los zigurats, lo que generó debates sobre si estos logros fueron ayudados por seres extraterrestres. Esta búsqueda se extiende más allá de Mesopotamia y también se examinan otros lugares antiguos de todo el mundo en busca de signos de participación Anunnaki. La narrativa de los Anunnaki encaja dentro de la teoría más amplia de los antiguos astronautas, que sugiere que los extraterrestres visitaron la Tierra hace mucho tiempo y dieron forma a la civilización humana. Esta perspectiva considera las historias antiguas, los textos sagrados y el arte no como mera fantasía, sino como registros de encuentros extraterrestres reales. Los defensores de esta teoría a menudo basan sus afirmaciones en interpretaciones de textos y artefactos antiguos. Sin embargo, los críticos advierten que tales interpretaciones pueden pasar por alto los verdaderos significados culturales y mitológicos, advirtiendo contra la aplicación de teorías extraterrestres modernas a experiencias humanas antiguas. Los defensores de la teoría de los antiguos astronautas argumentan que la historia y la
arqueología tradicionales no pueden explicar completamente algunos de los desconcertantes artefactos e historias de la antigüedad. Esta idea intrigante ha permeado la cultura popular. Este interés generalizado resalta nuestra curiosidad colectiva sobre nuestros comienzos y posibles conexiones con seres o lugares de otro mundo. La historia de los Anunnaki y la teoría de los antiguos astronautas ofrece una nueva perspectiva de nuestra historia, ya sea que vea estos relatos como meros mitos o como posibles eventos reales, añaden un elemento de misterio a nuestra historia humana y desafían nuestra comprensión del pasado. Desvelando el misterio. Según la mitología sumeria, los Anunnaki descendían del dios del cielo Anu y de la diosa de la tierra Kimar, con deidades prominentes como Enki e Inanna desempeñando papeles cruciales. Estos dioses sirvieron como intermediarios entre el cielo y la tierra, supuestamente ayudando a establecer la civilización humana. Los sumerios afirmaban que Eridu fue la primera ciudad creada por los Anunnaki en la tierra. Como una de las ciudades más antiguas del mundo, Eridu se convirtió en un centro de desarrollo urbano, escritura y gobernanza tempranos. Sin embargo, una pregunta importante: ¿son estas historias de los Anunnaki simplemente mitos antiguos ideados para explicar fenómenos naturales y acontecimientos históricos? ¿O podrían ser relatos auténticos de humanos primitivos que se encontraron con seres de otro mundo, contados a través del único medio que son los mitos y las leyendas? El concepto de Anunnaki se extiende mucho más allá de Sumeria. Varias culturas antiguas de todo el mundo tienen historias similares de dioses del cielo interactuando con los humanos. Por ejemplo, en el antiguo Egipto, dioses como Thoth, que otorgó la escritura y el conocimiento a la humanidad, se parecen a los Anunnaki. En la mitología acadia vecina estaban los Igigi, que comparten similitudes con los Anunnaki al otro lado del océano. En Mesoamérica, los mayas hablaban de Kukulcán o Quetzalcóatl para los aztecas, deidad que proporcionaba conocimiento. En la India, los Vedas mencionaban a los Devas, seres divinos que se mezclaban con los humanos. Haciendo eco de la narrativa Anunnaki, los mitos griegos también hablan de dioses que se mezclan con los humanos, produciendo héroes y semidioses similares a los cuentos sumerios. Estas historias, sorprendentemente similares de diversas culturas y épocas, nos hacen reflexionar. ¿Son estos paralelos meras coincidencias que surgen de una necesidad humana común de personificar la naturaleza y la vida? ¿O sugieren una historia antigua, compartida, influenciada por visitantes extraterrestres, entretejida en el tejido de la historia de la humanidad? A medida que profundizamos, nos aventuramos en un reino donde los mitos, la historia antigua y la posibilidad de encuentros extraterrestres se entrelazan, explorando los límites entre lo que sabemos y lo que aún tenemos por descubrir. La noción de que seres de estrellas distantes desempeñaron un papel en la configuración de las sociedades humanas es cautivadora y está muy extendida en diversas culturas del mundo, desde el folclore chino con dragones hasta la mitología nórdica con sus dioses, e incluso en los cuentos de deidades romanas, encontramos historias de poderosos visitantes celestiales. Surge la pregunta: ¿por qué aparecen narrativas similares de encuentros con seres extraterrestres en diversas culturas de todo el mundo? Una explicación propuesta por Carl Jung, psiquiatra y psicoanalista suizo, sugiere que estas historias están arraigadas en nuestra conciencia colectiva y reflejan nuestros miedos y maravillas compartidos sobre nuestra existencia en el cosmos. Otra perspectiva, defendida por el autor pseudocientífico Erich von Däniken, propone que estos no son meros mitos, sino encuentros reales entre los primeros humanos y extraterrestres avanzados, percibidos como dioses debido a su superioridad tecnológica. Este mito universal podría indicar un intercambio transcultural de narrativas entre continentes o la relevancia duradera de estos temas a lo largo de la historia humana, lo que resulta en la creación de historias similares en sociedades dispares. Alternativamente, algunos estudiosos sostienen que estos mitos se originaron a partir de intentos tempranos de interpretar los fenómenos celestes con planetas y eventos cósmicos personificados como dioses en estos cuentos antiguos. Sin embargo, quizás la noción más intrigante, que se repite en los textos sumerios, sugiere que estos seres celestiales impartieron directamente conocimientos y habilidades cruciales a la humanidad, como la agricultura, la construcción y la escritura. Profundicemos ahora en la frontera borrosa entre las leyendas antiguas y las realidades históricas. Estas
historias están imbuidas de intriga y misterio, lo que nos lleva a escudriñarlas con cuidado y rigor científico, examinando tanto su base fáctica como su significado simbólico. Al centrar nuestra atención en los textos sumerios, encontramos escritos antiguos que plantean desafíos en traducción e interpretación. Si bien algunos, como Sitchin, interpretan estos textos como evidencia de seres extraterrestres conocidos como Anunnaki, muchos expertos sostienen que tales interpretaciones pueden ser demasiado literales y especulativas. En el ámbito de la arqueología, encontramos impresionantes estructuras y obras de arte antiguas que algunos atribuyen a la intervención extraterrestre. Sin embargo, el consenso predominante entre los arqueólogos es que estos logros son testimonios de las capacidades y el ingenio humanos. La prevalencia de mitos similares en diversas culturas puede no indicar necesariamente encuentros con extraterrestres, sino que podría reflejar experiencias y creencias humanas compartidas. Sin embargo, si consideramos la posibilidad de que los Anunnaki efectivamente influyeran en las sociedades humanas primitivas, como sugieren los condes sumerios, esto podría proporcionar información sobre el rápido avance de la civilización, particularmente en Mesopotamia. Además, la existencia de motivos arquitectónicos e ideológicos similares en regiones geográficamente distantes, como las pirámides de Egipto y Mesoamérica, plantea preguntas intrigantes sobre las posibles conexiones entre culturas antiguas facilitadas por los visitantes celestiales. Al contemplar estos misterios, nos enfrentamos a la antigua pregunta: ¿estamos solos en el universo? ¿O siempre hemos sido parte de una escala cósmica mayor? Nosotros creemos que nada de esto es real y solo existe un creador, Jesús. Fuimos creados a su imagen y semejanza. La ciudad de Babilonia, fundada inicialmente por el rey Sumu-Aboum, floreció bajo el gobierno del rey Hammurabi, reinando aproximadamente desde 1972 hasta 1750. Antes de Cristo, el reinado de Hammurabi marcó un periodo de expansión a través de alianzas diplomáticas, matrimonios estratégicos y conquistas militares, incluida la anexión de la ciudad, el estado de Larsa y los territorios circundantes. También implementó reformas para mejorar la organización de su imperio y mejorar la vida de sus habitantes, como la construcción de sistemas de riego para impulsar la agricultura y el establecimiento de un gobierno centralizado. El legado más perdurable de Hammurabi es sin duda el Código de Hammurabi, uno de los primeros códigos legales conocidos. Este conjunto integral de leyes proporcionó regulaciones que gobernaban diversos aspectos de la vida babilónica, incluido el comercio, los asuntos familiares y la justicia penal, y ofrecían conocimientos invaluables sobre la sociedad y el gobierno de la antigua Babilonia. Después de la era de Hammurabi, el imperio babilónico continuó prosperando, dejando una marca indeleble en la historia a través de sus maravillas arquitectónicas, como la famosa puerta de Ishtar y potencialmente los jardines colgantes, que se cuentan entre las 7 maravillas del mundo antiguo. Los babilonios también hicieron avances significativos en astronomía, fueron pioneros en métodos de cronometraje y mediciones angulares, con su sofisticado sistema de numeración de base 60, por el cual acreditaron a los Anunnaki. Sus logros literarios incluyen la epopeya de Gilgamesh, una de las primeras obras literarias conocidas, y el establecimiento de extensas bibliotecas. Además, los babilonios hicieron contribuciones notables a la medicina y emergieron como intermediarios comerciales fundamentales debido a su ubicación estratégica a lo largo del río Éufrates. Su sociedad fomentó una cultura de innovación y creatividad, dejando un legado duradero que continúa dando forma a la ciencia, el arte y la cultura modernos. Sin embargo, el imperio babilónico enfrentó desafíos en sus últimos años caracterizados por un liderazgo débil, conflictos internos y amenazas externas. Tras la muerte del rey Nabucodonosor II en 562 a.C., la decadencia del imperio se aceleró, empeorada por las dificultades económicas resultantes de las dificultades agrícolas y la disminución del comercio. El imperio persa, bajo el liderazgo de Ciro el Grande, surgió como un adversario formidable y finalmente conquistó Babilonia en 539 a.C., debido a sus vulnerabilidades internas y sus defensas disminuidas. El gobierno benévolo de Ciro el Grande marcó el comienzo de una nueva era para Babilonia al convertirse en parte integral del imperio persa. Posteriormente, la conquista de Alejandro Magno en 321 a.C. anunció el inicio del período helenístico en Mesopotamia, marcando la culminación de la ilustre pero tumultuosa historia de Babilonia. Tras la decadencia del imperio babilónico, la región quedó bajo el dominio del imperio seleucida, lo que marcó el desvanecimiento gradual de la cultura babilónica. Posteriormente, los imperios parto y sasánida emergieron como potencias dominantes, dando paso a nuevas influencias culturales y religiosas que gradualmente suplantaron la distintiva identidad babilónica.
babilónica. Al igual que sus vecinos de Mesopotamia, los babilonios veneraban a múltiples deidades, incluidos los Anunnaki, cuyo culto y mitología dejaron una huella indeleble en las culturas posteriores. Evidentemente, en las obras de arte, diseños arquitectónicos y textos religiosos que se conservan, los Anunnaki ocuparon un lugar destacado en la mitología babilónica, apareciendo en varias historias que relatan la creación de la humanidad y representan a dioses ejerciendo control sobre el mundo natural. Estas narrativas, ejemplificadas por la epopeya de Gilgamesh, ejercieron una profunda influencia en civilizaciones posteriores y continúan resonando en los tiempos contemporáneos. En el arte babilónico, los Anunnaki fueron representados en diversas formas, subrayando su importancia en la sociedad y los sistemas de creencias babilónicos. En el discurso moderno, los Anunnaki han provocado una plétora de teorías que van desde interpretaciones como antiguos astronautas hasta representaciones simbólicas de fenómenos naturales o características humanas. Estas interpretaciones dan fe de la fascinación duradera que existe entre el público contemporáneo, tanto por los Anunnaki como por la cultura babilónica. De manera similar, los asirios, otra civilización influyente en Mesopotamia, también veneraban a los Anunnaki, cuya presencia impregnaba varios aspectos de la sociedad asiria, incluida la gobernanza, la expresión artística y las tradiciones literarias. El imperio asirio, centrado alrededor de la ciudad de Asher, cerca del río Tigris, en el actual norte de Irak, floreció como un centro comercial fundamental debido a su ubicación estratégica. En el siglo XIV a.C., bajo el liderazgo del rey Asher-ubalat I, los asirios recuperaron la independencia e iniciaron el imperio asirio medio, embarcándose en un período de extensa expansión territorial a través de conquistas militares, dando forma así a su legado como guerreros formidables y administradores hábiles. El imperio floreció bajo gobernantes como Adad-nirari I y Tiglat-Pilisar I, quienes centralizaron el gobierno y expandieron la infraestructura del imperio, reforzando su control y expansión territorial. El dominio asirio alcanzó su apogeo durante el período neo-asirio que comenzó alrededor del siglo X a.C. Monarcas de renombre como Ashur-nasirpal II y Sennacherib lideraron campañas expansivas que extendieron el dominio del imperio a vastas zonas de Oriente Medio. Los asirios se ganaron una reputación por su formidable destreza militar y sus tácticas despiadadas para subyugar territorios, lo que les permitió amasar riquezas y mantener la supremacía. Distinguidos por sus tácticas militares avanzadas, los asirios manejaban armamento de hierro superior, superando a sus adversarios, que confiaban en armas de bronce. Su habilidad para asediar ciudades fortificadas, emplear torres de asedio y arietes, subrayaba su superioridad militar. Además, su ejército permanente garantizó una respuesta rápida a las amenazas, facilitando una gobernanza eficaz en su vasto reino. El ejército asirio surgió como una fuerza formidable en el antiguo cercano oriente, infundiendo miedo en los corazones de sus enemigos con su formidable caballería y sus hábiles aurigas. Además de su poder militar, los asirios desarrollaron sistemas logísticos robustos, incluidas carreteras bien construidas y depósitos de alimentos estratégicamente ubicados para sostener a sus ejércitos durante campañas prolongadas. Sus soldados recibieron un entrenamiento riguroso y permanecieron ferozmente leales, lo que los convirtió en adversarios formidables en el campo de batalla. Sin embargo, las ambiciones expansivas del imperio y su dependencia del ejército también podrían generar desafíos. Los asirios estaban profundamente influenciados por su religión, particularmente por su creencia en los dioses Anunnaki de la antigua mitología mesopotámica. Los Anunnaki desempeñaron un papel central en la cultura asiria, influyendo en su religión, arte y narrativas. Estos dioses, considerados los creadores de los humanos y la naturaleza, tuvieron un profundo impacto en las prácticas religiosas asirias. Deidades como Enlil y Anu fueron particularmente importantes y formaron el núcleo del culto asirio. Los reyes asirios a menudo afirmaban que habían sido elegidos por los Anunnaki, lo que justificaba su gobierno y sus campañas militares. El arte de este período representa con frecuencia a reyes recibiendo bendiciones de los Anunnaki, enfatizando que su autoridad fue divinamente ordenada. Las imágenes de los Anunnaki estaban omnipresentes en el arte asirio y a menudo mostraban dioses junto a reyes. Un símbolo destacado era el disco alado que representaba al dios Sol, Shamash, que simbolizaba la protección divina y era un motivo recurrente en sus obras de arte. Los Anunnaki también desempeñaron un papel importante en los mitos e historias asirios que heredaron de las antiguas civilizaciones sumerias y acadias. Los asirios apreciaban estos cuentos y los incorporaban
aportaban a su propia literatura y herencia cultural. Al estudiar a los asirios, podemos ver cuán profundamente estaban conectados con los dioses Anunnaki. Esta creencia en el apoyo divino fue una fuerza impulsora detrás de los logros de su imperio, pero también contribuyó a su caída cuando enfrentaron numerosos desafíos. Cuando los acadios sucedieron a los sumerios, preservaron las historias religiosas sumerias, incluidas aquellas sobre los dioses Anunnaki, que se consideraban esenciales para diversos aspectos de la vida, como la fertilidad y la justicia. Estos dioses eran figuras centrales en las oraciones e historias tanto de los acadios como de los primeros sumerios. Los Anunnaki destacados incluían a Anu, el dios del cielo Enlil, el dios del viento y el poder, Ea, el dios del agua y la sabiduría, e Ishtar, la diosa del amor y la guerra. El éxito del imperio acadio se debió en gran medida a su capacidad para unir diferentes grupos bajo un solo gobierno. Sargón, el líder acadio, utilizó una combinación de fuertes tácticas militares, negociaciones inteligentes y una planificación cuidadosa para unir las ciudades sumerias. Su imperio se destacó por su capacidad para combinar los mejores elementos de las culturas que absorbió. Por ejemplo, los acadios adoptaron el sistema de escritura sumeria Cuni, que les ayudó a gestionar su imperio de manera eficiente y preservar la cultura sumeria. Sargón empleó tanto la fuerza como la diplomacia en sus conquistas. Permitió que las ciudades derrotadas conservaran a sus líderes locales siempre que le prometieran lealtad, lo que redujo la probabilidad de revueltas y facilitó la transición para estas ciudades. A medida que el imperio se expandió, floreció el comercio, lo que trajo riqueza y nuevas ideas. Los acadios establecieron un sistema administrativo integral para gestionar su vasto territorio, nombrando gobernadores para garantizar un gobierno fluido. Estas prácticas proporcionaron un modelo para futuros imperios sobre cómo gobernar eficazmente regiones grandes y diversas. La influencia de los Anunnaki y las innovaciones administrativas de los acadios dejaron un legado duradero que moldeó los paisajes religiosos y políticos de Mesopotamia durante los siglos venideros. ¿Qué opinas de la epopeya de Gilgamesh? Háganos saber su opinión en los comentarios a continuación. Para nosotros todo esto es demoníaco. Creer en este tipo de cosas nos pone en peligro para nuestra vida en el futuro. Tengamos cuidado en qué creemos, hacia dónde vamos y si realmente está haciendo un cambio en mi vida. Gracias, nos vemos pronto. Nosotros somos Lo Nunca Contado.